Muy buenos días, amada iglesia. Como pudieron observar, el último himno que cantamos, aunque todos obviamente, hacía énfasis en la fidelidad, oh tu fidelidad, Señor. Vamos a leer Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, y luego leemos 2 de Timoteo 2:13. Pero como vamos a hablar acerca de uno de los atributos de Dios, vamos a utilizar bastantes textos bíblicos. Entonces les invito a que abran sus Biblias en Deuteronomio 7, 9. Dice así la palabra del Señor. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y el otro texto, que es 2 de Timoteo 2:13, dice lo siguiente: retén la forma de las sanas palabras. Perdón, estaba leyendo el 1:13. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Como podemos observar, hermanos, la fidelidad de Dios no es simplemente que Él sea fiel, sino que es uno de sus atributos. Y cuando hablamos acerca de los atributos de Dios, Dios nos ha permitido que conozcamos a través de la revelación especial de las Sagradas Escrituras algunos de sus atributos. Sabemos por las escrituras que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente, soberano, supremo, misericordioso, amoroso, justo, santo, 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 bondadoso, benigno y fiel. Hoy vamos a hablar acerca de uno de esos atributos de Dios. Y como vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la esencia de Dios, pues tenemos que hacerlo, por supuesto, con mucho respeto, con mucha reverencia hacia su bendito y santo nombre y a sus atributos. Bien, como dijimos en un principio, hermanos, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Sabemos, hermanos, que la infidelidad es uno de los pecados más predominantes en estos días malos. Hay infidelidad en el mundo de los negocios, ya que los hombres no sienten ya ningún aprecio por la palabra y se honra la palabra cuando se hace un pacto o un negocio. Sabemos que en la esfera social hay de todo tipo de infidelidad en las relaciones humanas, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de amistad, en las relaciones públicas, en todo tipo de relaciones en la esfera social hay también esa infidelidad. Pero también de una manera muy profunda lo observamos en el reino eclesiástico, o sea, en la iglesia de Cristo. Miles que prometieron solemnemente predicar la verdad, la atacan y la niegan sin escrúpulo alguno. Otros distorsionan la palabra de Dios acomodándola a sus propios intereses personales. Ningún ser humano puede pretender ser inmune a este terrible pecado. Ningún ser humano, escuchemos bien esto, puede pretender ser inmune a este terrible pecado de la infidelidad, ya sea con respecto a un secreto, a una confianza, a lo que sea. La tendencia natural del ser humano es a ser infiel en todos los aspectos de su vida, aún en el mundo eclesial. Ahora, ¿de cuántas maneras diferentes hemos sido infieles a Cristo y a la luz y privilegios que Dios nos ha confiado? Pues de muchas maneras, mis hermanos. Pero bien, hablando acerca de la fidelidad de Dios, nos enseña la Escritura que esta cualidad es esencial a su ser, o sea que es sustancial, y que sin ella Dios no sería Dios. ¿Recuerdan lo que dice Timoteo? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Ahora es bueno que vayamos entendiendo que la fidelidad de Dios no tiene que ver con la alcahuetería, porque así como es fiel para bendecir, también es fiel para practicar disciplina, corrección y justicia. Pero en un sentido, cuando leemos 2 de Timoteo 2:13, que dice, si fuéramos infieles,
Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Es como si dijera, parafraseando este versículo, es como si Dios estuviese vestido de esa fidelidad, porque no puede negarse a sí mismo. Observen lo que dice el salmista en el Salmo 89, versículo 8. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea? Qué tremendo, ¿no? ¿Cómo se expresa el salmista? ¿Cómo entendía el salmista ese atributo de Dios? Que Dios se viste de fidelidad, no porque tenga que vestirse, sino porque es tan evidente ese atributo del Señor que tu fidelidad, la fidelidad de Dios le rodea. Y miren lo que dice el profeta Isaías, que navega por estas mismas aguas doctrinales. Dice en Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Si observan cómo estos preciosos siervos de Dios entendían a Dios en ese sentido figurado, porque sabemos que Dios es espíritu, pero aquí habla de que el Señor se ciñó sus lomos y su fidelidad con justicia y se ciñó su cintura con fidelidad, como si estuviese hablando de alguien en un sentido material, pero sabemos que Dios es espíritu. Ahora el Salmo 36:5 también sigue diciendo el salmista, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. La fidelidad inmutable de Dios está muy por encima de la comprensión finita del ser humano. Hermanos, todo lo concerniente a Dios es vasto, es muy grande, es incomparable. Él nunca olvida, nunca falta a su palabra. El Señor ha comprometido su nombre a cumplir cada promesa y cada profecía y cada pacto establecido y cada amenaza. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Por eso exclamamos todos los creyentes lo que está en Lamentaciones 3, 22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y mire cómo aquí une el atributo de la fidelidad con el atributo de la misericordia, pero también con el atributo de que Dios es inmutable. Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora, las ilustraciones sobre la fidelidad de Dios son muy abundantes. Muchísimos textos en las Escrituras nos hablan acerca de la fidelidad del Señor. Por ejemplo, hace más de 4000 años el Señor dijo en Génesis 8:22 lo siguiente: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y esto es bien interesante interpretar este versículo. Y quiero que por favor puedan comprender o yo me pueda expresar de manera de no ser malinterpretado. Si bien es cierto que tenemos que tener cuidado con la naturaleza que Dios nos ha dado, no podemos llegar a hacer de ella un ídolo. Yo tengo que confiar en la palabra del Señor, y la palabra del Señor me dice claramente que la tierra permanecerá, que no cesará la siembra o la sementera, ni la siega, no cesará el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Y si el Señor dijo eso, ¿lo vamos a creer? Por supuesto. Ahora, eso no nos autoriza a destrozar la naturaleza, pero tampoco a hacer de ella un ídolo, porque la naturaleza fue hecha para el bien, para el beneficio del ser humano. Y tenemos que entender que aquí está la promesa del Señor, porque hasta el último día que exista este mundo, la tierra dará fruto, porque Dios lo ha prometido y lo ha decretado y lo ha establecido, y Él es fiel en cumplir sus promesas. Vamos por un momento a Génesis capítulo 15.
Versículos del 13 al 16. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y eso se cumplió. Dios le promete a Abraham que de él saldrá un pueblo. Ese pueblo crecerá, pero ese pueblo recibirá por heredad la tierra prometida, la tierra de Canaán. Sin embargo, Abraham no pudo ver esa promesa terrenal, pero Dios la cumplió. Dios dijo que el pueblo iba a estar esclavo 400 años y estuvo bajo la esclavitud de Egipto 430 años, hasta que el Señor levantó a Moisés como libertador y como un tipo de Cristo, levantó a Moisés para libertar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y entonces el Señor cumple a cabalidad lo que prometió. Los siglos siguieron su curso y los descendientes de Abraham gemían cosiendo ladrillos. ¿Había olvidado Dios su promesa? No, por cierto que no. Acompáñeme a Éxodo 12:41, que dice así: pasados 430 años, en el mismo día salieron de la tierra de Egipto todos los escuadrones de Jehová. Como les dije en un principio, vamos a consultar muchos textos bíblicos porque siempre la Biblia habla y hacia donde el púlpito va la iglesia, y si la Biblia habla, Dios habla. Pero qué bueno cuando uno tiene que soportarse en cada porción por textos bíblicos que lo lleven a uno a comprender cómo Dios cumple sus promesas. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De nuevo, mis hermanos, pasaron muchos siglos. Recordemos que el profeta Isaías vivió más o menos 900 años antes de Cristo y la profecía se cumplió. Una virgen concibió un niño llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y le fue revelado el nombre de ese Emmanuel, que es Jesús, que significa porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y luego el apóstol Pablo nos da también más luz en Gálatas 4:4 cuando dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Una de las palabras más claves que tenemos que entender de las Sagradas Escrituras es esta: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque se refiere al tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Por eso cuando usted y yo oramos y pedimos algo al Señor, tenemos que decirle de dos maneras: hágase tu voluntad, y que las cosas se hagan al tiempo tuyo, no al tiempo mío. Porque nosotros queremos que Dios nos responda siempre de manera inmediata. Pero el Señor no se rige por nuestros anhelos en el sentido de nuestros deseos en cuanto a tiempo y las cosas que queramos. Él concede las oraciones que están conforme a su voluntad y las otorga conforme al tiempo de Dios. Dios es veraz, mis hermanos, y su palabra de promesa es totalmente segura. Dios ha sido fiel a su pueblo. En Él, en Dios, el hombre puede confiar. Y aquí viene una corta reflexión y profunda. ¿Confías en Dios? ¿Confías en su obra salvífica? ¿Confías en que tu vida está en manos de Dios independientemente de las circunstancias que estén rodeando tu vida? Porque siempre creemos que porque Dios nos rodea y su fidelidad rodea nuestras vidas y Dios está vestido de fidelidad y nos otorga esa fidelidad a nosotros, es porque todo nos va a ir bien. No. Las aflicciones, las pruebas, las tentaciones forman parte del trato de Dios para nuestras vidas. Por eso el autor de Hebreos dice en Hebreos 10:23: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. O sea que la firmeza que yo debo tener
No debe estar fundamentada y basada en mis propias fuerzas, sino en aquel que es fiel. ¿Que quién es? Dios. Él es fiel. Él no puede negarse a sí mismo porque Él es fiel, inmutablemente fiel. Ahora, por supuesto, hermanos, hay épocas en la vida de todos los hombres, incluso en la de los cristianos, cuando no es fácil creer que Dios es fiel. Nuestra fe es penosamente probada. Nuestros ojos oscurecidos por nuestras lágrimas. Los ruidos del mundo aturden nuestros oídos perturbados por los susurros ateos de Satanás. Los planes que acariciábamos han sido desbaratados. Amigos en los que confiábamos nos han abandonado y nos han traicionado. Hermanos en Cristo nos han traicionado. Nos tambaleamos, intentamos ser fieles a Dios, pero una oscura nube le esconde de nosotros. ¿Le parece familiar? ¿Le parece que forma parte de su vida cotidiana? ¿Cierto que sí, hermanos? Ahora, ¿cómo armonizar los reveses de la providencia con sus gratas promesas? Isaías 50:10 dice lo siguiente: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Qué texto, ¿no, hermanos? Da la respuesta a todo lo que acabamos de describir. Sobre el creyente, sobre el pueblo de Dios pueden venir nubes negras, nubes de oscuridad que no nos dejan ver las promesas, la fidelidad de Dios. Aún así, aquí encontramos esta promesa que dice que si alguno de nosotros tiene temor de Dios y oye la voz de su siervo, y que el que anda en tinieblas y carece de luz, debe confiar en el nombre del Señor y apoyarse en su Dios, independiente de la circunstancia que esté pasando. Cuando seamos tentados a dudar de la fidelidad de Dios, gritemos: vete, Satanás, el Señor te reprenda. Esa es la forma de resistir al diablo. Nosotros no lo podemos reprender. ¿Sí es lo que dice la de la Escritura? El Señor te reprenda. ¿Saben por qué no lo podemos reprender? Porque Dios muchas veces le da permiso al diablo de zarandear a su pueblo. ¿No fue lo que hizo con Job? ¿No tuvo que pedirle permiso Satanás a Dios para que tentara a Job y lo probara? ¿Y qué dijo Job? Si usted lee todo el libro de Job, jamás menciona a Satanás. Simplemente dice: el Señor Dios dio, el Señor Dios quitó, sea el Señor bendito. Porque Job conocía y sabía y descansaba en la soberanía de Dios, y él sabía que su vida estaba en manos del Señor. Otro texto que nos ayuda a entender cuando un creyente se siente atribulado y como que su vida está sin esperanza está en Juan 13:7, que dice: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. A veces es risible que nosotros como padres le decimos esto a nuestros hijos aún sin conocer la palabra de Dios. No, hijo, no te doy permiso. ¿Por qué? Ahora no lo podrás entender, lo entenderás después. Lo hemos hecho con nuestros hijos, ¿cierto? Y sin embargo, al Señor le reclamamos: ¿por qué no nos da lo que queremos? ¿Ve? Mire la relación que hay tan interesante entre que Dios sea un Dios Padre y la relación que debemos tener con nuestros hijos. Muchas veces nuestros hijos no entienden por qué los amonestamos, por qué les corregimos, por qué les ponemos obstáculos, por qué les prohibimos. Y luego decimos: cuando crezcas, lo vas a entender. Cuando seas papá o mamá el día de mañana, vas a comprender por qué no te dejé hacer todas estas cosas. Pero aquí el Señor está hablando de nosotros. Y nos está diciendo: hijitos, lo que yo hago ahora ustedes no lo comprenden, mas lo entenderán después. Señor, no entiendo lo que pasa con mi vida. Me siento atribulado, me siento desesperado, pero confío en que mi vida está en tus manos. No entiendo lo que estás haciendo conmigo, Señor, pero tú eres Dios, tú eres perfecto, tú nunca te equivocas. Hazme entender esto después, Señor. Isaías 30:18, les dije que íbamos a tener muchos textos preciosos. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado
teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que confían en él. O sea que aquí nos muestra este texto que el Señor es piadoso, que el Señor es misericordioso, que el Señor es justo y que el Señor espera que confiemos en él. Hermanos, entendamos que Dios ha diagnosticado fielmente el estado terrible que el pecado ha producido en nuestras vidas. La Biblia es una radiografía completa. A mí me gusta mucho hacer ese tipo de ilustraciones. Si usted va a un médico y el médico le ordena unos exámenes radiológicos, imágenes diagnósticas, exámenes de sangre, exámenes de laboratorio, eso es para tener un diagnóstico, ¿sí o no? Y al tener el diagnóstico, permite entonces comenzar un tratamiento adecuado a ese diagnóstico. Pero es tan absurdo y hasta temeroso escuchar creyentes que dicen, si un médico dice que usted tiene tal enfermedad, no le crea. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No le crea a ese médico. Eso que dijo ese médico no. Lo que sí es cierto es que Cristo murió por ti y por todas tus enfermedades. Ahora, ¿Cristo murió por nuestras enfermedades? Sí. Por eso vamos a tener cuerpos en la resurrección perfectos, sin enfermedad, sin dolor, sin tristeza. Pero no es una promesa para este lado de la eternidad para todo el mundo. Porque todos nos tenemos que enfermar algún día y nos hemos enfermado muchas veces. Entonces lo que es molesto es que traten de usar textos sacados de contexto para decir que un cristiano nunca puede ser pobre o que un cristiano jamás se debe enfermar. Eso es totalmente absurdo, hermanos, a este lado de la eternidad. Mientras vivamos en este cuerpo está simplemente por naturaleza pecaminosa propia, expuesto a la enfermedad, al dolor, a la muerte y al pecado. Y lo que la Escritura hace es diagnosticar la condición espiritual del ser humano. Dios le dijo a Adán, el día que comas de ese fruto, ese día ciertamente morirás. Pero cuando uno lee la Biblia, se da cuenta que Adán no murió en el instante. De hecho, vivió más de 900 años. Entonces uno dice, entonces, ¿cómo murió? Pues murió espiritualmente. El Señor se apartó de él por su pecado. Y a partir de ahí entró la muerte. ¿Recuerdan? Después de eso, Caín mató a su hermano Abel. Después de eso, un descendiente de Caín cometió el primer pecado de poligamia, se casó con varias mujeres. Y entró la enfermedad, el dolor, la muerte. Y Cristo vino a deshacer esas obras pecaminosas, las obras del diablo y las obras que nosotros mismos como pecadores hemos desarrollado por nuestra caída. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? ¿Yo qué culpa tengo de lo que Adán hizo hace 6.000 años? Bueno, sí, Adán era nuestro representante legal. Y ya explicamos, ¿no? Un padre es representante legal en su familia. Lo que ese padre haga afecta para bien o para mal a su familia. Un gobernante es un representante legal y lo que ese gobernante haga afecta para bien o para mal a toda una nación. Pues Adán era el representante legal de la raza humana. Pero ahora, ¿quién es nuestro representante legal si somos verdaderos creyentes? Cristo. El creyente, su representante legal es Cristo. Y todo lo que Cristo hace es para nuestro bien. Aún, Él dice que es necesario que vengan inclusive las tribulaciones, las aflicciones. Que es necesario que vengan los problemas. Pero hay de aquel por quien causa los tropiezos. Continuemos. Dios nos ha hecho conocer su odio hacia el mal y por lo tanto este debe ser castigado. O sea, el Señor aborrece el pecado. ¿Recuerdan a Romanos capítulo 1, verso 18? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Dios nos ha prevenido fielmente que Él es fuego consumidor. Hebreos 12, 29 lo dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y en Deuteronomio 4, 24 leemos, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Hermanos, la palabra de Dios abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas.
pero también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento de sus amenazas. Cada etapa de la historia del pueblo de Israel ejemplifica este hecho solemne, que Dios fue fiel en cumplir sus promesas, pero también fue fiel en cumplir las amenazas con respecto a la infidelidad de su pueblo, porque Dios es fiel y no se puede negar a sí mismo. Lo mismo con los individuos que aunque no eran del pueblo del Señor y otros que sí, el Señor cumplió sus amenazas. Faraón es un caso típico. Nabucodonosor, Acán, cuando robó el manto babilónico y perjudicó a todo el pueblo de Israel. El rey Saúl, ¿ve? Y a menos que hayamos acudido a Cristo o que acudamos a Él en busca de refugio, el tormento del lago eterno de fuego será el que le espere a todo descendiente de Adán que no va a Cristo en arrepentimiento y fe por sus pecados y suplica a Cristo que le conceda vida eterna. Hermanos, Dios es fiel. Dios es fiel al proteger a su pueblo. Miren lo que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Dios confirmará a los suyos hasta el fin. Esta seguridad se basa en la veracidad de aquel que no puede mentir. Dios no permitirá que perezca ninguno de los que forman parte de la herencia que ha dado a su Hijo. ¿Recuerdan la oración de Cristo, la oración sumo sacerdotal en Juan capítulo 17? Padre, a los que me diste he guardado y ninguno de ellos se perdió, a excepción del hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Hermanos, cuando Cristo le promete al Padre, si el Padre envió a cualquiera de nosotros a Cristo, el Señor no nos dejará condenar. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor se comprometió a no dejar perder ninguno de los que el Padre le dio. Por eso el Señor dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Porque nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni lo pasado, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni principados, ni potestades, ni huestes de maldad en regiones celestes, ni ninguna cosa creada. Ahora, ¿esto nos habilita para pecar? Por supuesto que no, porque el que ha nacido de nuevo, ¿cómo va a vivir de la antigua forma de vida? El que ha sido perdonado, regenerado, resucitado espiritualmente, ¿cómo va a vivir de la manera cuando estaba muerto en delitos y pecados? Por supuesto que no. Hay advertencia al que peca deliberadamente. Pero si hemos sido nacidos de nuevos, podemos tener la certeza y la seguridad que por la fidelidad de Dios, el Señor terminará, culminará la obra que un día comenzó en nosotros. Dios es fiel también al disciplinar a los suyos. Dios es fiel al enviar tanto penas como alegrías. La fidelidad de Dios es una verdad que debemos reconocer, no solo cuando estamos en paz, sino también cuando sufrimos las más severas reprensiones. Es la fidelidad de Dios la que maneja la vara con la que Él nos hiere o nos corrige. Si lo reconocemos así, hermanos, y lo reconocemos de corazón, esto equivaldría precisamente a humillarnos delante de Él, a confesar que merecemos su corrección y en lugar de murmurar, darle gracias. Dios nunca aflige sin razón. Esto me hace acordar cuando yo estaba muy niño, que un primo mío cantaba una canción que le enseñaron en el colegio. Y la canción decía, mamita, dame palo, pero dame de comer. ¿Sí? Es en un sentido la vara de la corrección. No es coger y maltratar y destrozar a nuestros hijos, no.
pero se requiere la varita de la corrección, porque eso es amor. Y luego también se da a través de la vara la corrección del alimento espiritual. Entonces tenemos que entender cuando el Señor nos disciplina es por amor. El Señor nunca va a castigar a un hijo suyo para destruirlo. Siempre lo va a corregir para edificarlo. Cuando su vara cae sobre nosotros, digamos más bien, como lo dijo el profeta Daniel en Daniel 9, 7 y 8, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová. Siempre tenemos que reconocer eso. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Pero siempre la tendencia es a culpar, si no a otros, al mismo Dios, cuando las cosas no nos salen como queremos. Por eso nuevamente el salmista en el Salmo 119, verso 75 nos dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste, me corregiste. ¿Sí? Nosotros los padres sí cometemos el error de muchas veces corregir por falta de dominio propio o por nuestra forma común, pero el Señor corrige es por fidelidad, no por reacciones. Nosotros somos reactivos, el Señor es proactivo. ¿Eh? Dios es fiel no solamente a pesar de las aflicciones, sino también es fiel cuando las envía o las permite. El Salmo 89 dice lo siguiente en los versículos 32 y 33. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Pero escuchen esto, el verso 33. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Por eso cuando a usted le dicen en alguna congregación, venga a Dios que todos sus problemas se van a acabar, lo están engañando gravemente. El doctor Sproul decía, por el contrario, cuando uno viene a Cristo comienzan los problemas. ¿Por qué? Porque uno entra a formar parte del reino de los cielos y el mundo va totalmente en contra de nosotros. Es cuando comienzan nuestros problemas. Es cuando identificamos nuestra naturaleza pecaminosa. Es cuando reconocemos lo malo que estamos haciendo y lo bien que queremos hacer por el nombre del Señor, pero vamos en contravía del mundo. El mundo aborreció a Cristo. Recuerden eso. El mundo aborreció a Cristo, por lo tanto nos aborrece a nosotros. Por eso cuando usted ve iglesias que se unen con el mundo, no pueden ser cristianas. Lo serán de nombre, mas no de práctica. Porque la iglesia de Cristo jamás podrá ser amiga del mundo, porque el Señor dice que el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Eso dice la Escritura. Por lo tanto, las aflicciones no son necesarias, hermanos. Oseas capítulo 5, versículo 15. Mire todos los profetas que les he mencionado y todos los textos para que se den cuenta que es la palabra la que lo está diciendo y no el predicador. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y yo creo, sin temor a equivocarme, que todos nosotros, o por lo menos la mayoría de todos nosotros, fuimos a buscar a Cristo en medio de angustias. Porque cuando todo nos va bien, ni nos acordamos que Dios existe. Cuando todo nos va bien, que yo soy talentoso, no, es que soy un genio, no, es que como yo no hay nadie en este mundo. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Mi talento, mi creatividad. Así somos. Y todos hemos hecho ese camino. Pero cuando todo nos va mal, ay Dios mío, ¿por qué me haces esto? Pero cuando todo me va bien, yo. Por eso dice, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y en su angustia me busquen. En su angustia madrugarán a mí. Ahora sí se dan cuenta por qué el Señor también permite y envía aflicciones, porque si no fuera así, no iríamos a Él, no buscaríamos intensamente su presencia.
Hermanos, y Dios es fiel también al glorificar a sus hijos. ¿A cuánta misericordia hay? Primera de Tesalonicenses 5:24 dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Y si ya eres cristiano, le puedes decir, fiel es el que ya os ha llamado. Porque lo ha hecho porque Él es fiel. Eso se refiere a los santos que son guardados. Dios no nos trata según nuestros méritos, pues no tenemos ningún mérito. Lo único que podemos aportar para el Señor es nuestra pecaminosidad, nada más. Pero su propósito y su gran nombre, que es fiel y misericordioso, nos llama a arrepentimiento. Dios es fiel a sí mismo y a su propio propósito de gracia. El apóstol Pablo en Romanos 8:30 lo expresa de esta manera. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Cuándo vamos a ser glorificados nosotros? Cuando Cristo venga por segunda vez por su iglesia. Pero entre tanto hemos sido elegidos, predestinados, llamados, convertidos, regenerados, adoptados, santificados, justificados. En eso consiste la salvación. No es un simple hecho de decir, sí, fui salvo. ¿Salvo de qué? Pero eso costó. Costó el precio de que Cristo viniese, se humanara, se encarnara como un ser humano sin pecado y nos redimiera. ¿Qué significa redimirnos? Comprarnos por precio con su sangre. Eso es pagar redención. Que nos propiciara, es decir, que se colocara en la mitad de nosotros para recibir toda la ira del Padre sobre él por nosotros de manera sustitutiva y que nos reconciliara con Dios. Porque el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Y ya hemos expresado muchas veces que si yo soy enemigo de Dios, eso a Dios no le afecta en nada. No le perjudica absolutamente en nada, pero que Dios sea mi enemigo, eso sí es grave. Por eso tenemos que reconciliar. Dios demuestra plenamente la permanencia de su bondad eterna hacia sus escogidos al llamarlos eficazmente de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, el fundamento de Dios está firme. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y Pablo descansaba en esta fidelidad del Señor. De hecho, sabemos que el apóstol Pablo en su propio testimonio tiene autoridad espiritual para compartir sus experiencias y su fe. Y él dice también en 2 de Timoteo 1:12 lo siguiente, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, o sea, la glorificación. Y como aplicaciones finales, déjenme compartir lo siguiente, mis hermanos. La comprensión de esta bendita verdad de la fidelidad de Dios nos librará de muchas inquietudes. Cuando, independiente de lo que estemos viviendo, entendemos la fidelidad de Dios, nuestra ansiedad es reducida, nuestro pesimismo es controlado y el temor, no el temor de Dios, sino el temor de las situaciones que nos acontecen es disminuido porque nuestra confianza está puesta en Dios. Ya que por naturaleza la ansiedad, el pesimismo, el miedo, el temor, el pánico nos hace rechazar la fidelidad de Dios. Pero cuando nos soportamos en estas promesas, en estos textos, que dice que Dios nunca se apartará de nosotros, nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, tenemos que aprender a descansar en esas preciosas promesas. Hermanos, el que ha oído nuestras oraciones en el pasado, las seguirá escuchando en el presente y en el futuro. El que ha cuidado a su hijo a través de los años, no lo abandonará cuando sea viejo. Si el Señor te ha llamado
al servicio de Él a corta edad, puedes tener la certeza y la seguridad de que si un llamamiento eficaz, que tu vida fue transformada, tu corazón fue tocado por el Espíritu de Dios y ha sido convertido, aun cuando fuere viejos, no te apartarás de Él. Pero si dejamos que nuestros hijos anden en sus propios caminos, aun cuando sean viejos, tampoco se apartarán de sus malos caminos. Por eso necesitan mucho de la dirección de Dios a través de los padres, de las Sagradas Escrituras y de los medios de gracia que Dios ha establecido. El Señor corrige, sí, el Señor nos prueba. De hecho, Job, en el capítulo 5, versículo 19, el libro de Job dice lo siguiente: en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. La comprensión de esta bendita verdad refrenará nuestra murmuración. El Señor sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Descansar en esta verdad acallará nuestras quejas impacientes. Que seamos hombres y mujeres de alabanza, más que de quejabanza. La tendencia es a quejarnos por todo. Dios será grandemente honrado si cuando pasamos por la prueba y la reprensión tenemos buena memoria de Él. La comprensión de esta bendita verdad aumentará nuestra confianza en Dios. Y culmino con este texto, primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y quiero aclarar el versículo, porque miren lo que dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Porque a veces llamamos que Dios nos está probando cuando hemos tomado malas decisiones. No, hermanos, cuando uno toma malas decisiones, lo que tiene son consecuencias. Ahora, que Dios use esas consecuencias para corregirnos es otra cosa distinta. Pero no podemos llamar que estamos padeciendo según la voluntad de Dios cuando hemos tomado pésimas decisiones. El tomar malas decisiones trae como consecuencia consecuencias. ¿Ve? Pero los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Cuando depositemos confiadamente nuestras vidas y nuestras cosas en las manos de Dios, plenamente persuadidos de su amor y de su fidelidad, pronto nos contentaremos con sus provisiones y nos daremos cuenta, mis queridos hermanos, de que Dios todo lo hace bien. Amén. Oremos. Soberano Señor, gracias por hoy permitirnos por lo menos degustar, comprender, entender acerca de alguno de tus atributos. Por supuesto, nuestra mente es tan limitada para comprender en su magnitud lo que es un atributo tuyo. Y tratar de exponer el carácter de Dios para cualquier hombre, sea predicador o no, es muy complicado. Por esa razón nos tenemos que basar exclusivamente en lo que tu palabra enseña acerca de lo que tú has querido revelar. Porque tu palabra dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas pertenecen a ti, mas las reveladas a nosotros y a nuestros hijos. Y lo que tú has revelado acerca de tu carácter en las Sagradas Escrituras es lo que queremos exponer en cada una de las predicaciones, siendo Cristo Jesús el tema central de toda predicación. Porque el que está en Cristo es nueva criatura, porque Cristo es el centro de la profecía, y porque todo lo que se creó, todo lo que se ha hecho es en Cristo, por Cristo y para Cristo. Y por eso te damos tantas gracias de que Cristo Jesús, tu amado Hijo, nos haya redimido, nos haya propiciado y nos haya reconciliado contigo a través de su vida, de su muerte en la cruz y de su bendita resurrección. Señor, que cada uno de mis hermanos y hermanas comprendan que tú eres un Dios fiel, que eres un Dios justo y que cualquier circunstancia que esté rodeando nuestras vidas, siempre estaremos rodeados de tu fidelidad, de tu formación, de tu instrucción y de tu bendita armadura, Señor, la armadura de Dios.
Ayúdanos a comprender que independientemente de las circunstancias que nos ha tocado vivir en este momento y las que hemos vivido en el pasado y que las que tendremos que vivir en el futuro, todas están perfectamente en tus manos preciosas y que nuestras vidas están en tus manos, que nuestros tiempos están en ti y que dependemos completamente de ti y que tenemos un Dios todopoderoso en el cual podemos confiar en Cristo Jesús, Señor nuestro, y por la obra de su Espíritu en nuestras vidas y por su palabra. Amén. Bien, amada iglesia, que el Señor les continúe bendiciendo y que la fidelidad de Dios les rodee y les revista de ánimo. Bendiciones a todos.